Por respeto a por respeto a las personas que llegaron con nosotros a tiempo, vamos a empezar. Buenas tardes a todos, les repito. Bienvenidos a este webinar, nuestro quinto webinar de Hangar Consulting Group, mitos y realidades de la exportación de alimentos a Estados Unidos, parte 2. Para los que ya nos han estado acompañando en los mitos anteriores y en los webinars anteriores y tuvieron oportunidad de ver el webinar anterior de la parte uno, vamos a hacer un pequeño recuento solamente para recordar. Y para aquellos que son nuevos, bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta serie de webinars que tenemos. Esta es la segunda parte de un webinar que tuvo mucho éxito relacionado con la exportación de alimentos a Estados Unidos. Mi nombre es Enrique Gómez. Algunas de las personas que nos acompañan o que ya nos conocen y han estado en webinars anteriores están más familiarizados con mi socia Patricia, que hoy por situación de salud no nos va a poder acompañar, pero bueno, está ahí pendiente de todos nosotros y les doy un poquito de background de quién es, ¿no? Patricia es socia fundadora en Hangar Consulting Group, licenciada en Comercio Internacional por la Universidad ITESO de Guadalajara, especialista en marketing por la Universidad Panamericana y tiene más de 10 años de experiencia en las exportaciones de alimentos, bebidas alcohólicas y cosméticos a los Estados Unidos. Actualmente es la jefa y representante de la sección especializada de comercio exterior en Canaco, en Cámara de Comercio acá de Guadalajara, y está avalada como varios compañeros de aquí de la empresa por HACCP Alliance y por FSPCA. Eh, Maneja mucho especialidad en el tema de bebidas alcohólicas para exportación, específicamente Estados Unidos, que es uno de los temas que más han dado de qué hablar aquí con nosotros, ¿no? De manera personal, bueno, mi nombre es Enrique Gómez, soy socio y soy socio fundador en Hangar Consulting Group. Soy originalmente licenciado en Relaciones Internacionales, tengo maestría en Administración de Negocios por la UDG y tengo más de 15 años trabajando en este tema de la exportación de alimentos. Trabajamos mucho con FDA, sistemas de inocuidad, FSC 22000, también estamos certificados por HACCP Alliance, por FSPCA y actualmente también estoy en Cámara de Comercio de Guadalajara, soy jefe de la sección especializada de agronegocios y la relación que existe entre el sector primario y la transformación, a la vez también en la parte de exportación de bienes primarios a los Estados Unidos. Empecé mi camino en este tema de preparación de empresas, principalmente alimenticias, en un área de promoción comercial de la Zagarpa, que ya no existe, que se llama Cerca. Y bueno, a todos ustedes que nos acompañan, bienvenidos a este webinar enfocado en la exportación de alimentos. Como siempre, nos acompaña parte de nuestro equipo. Tenemos hoy en el chat disponible, va a estar Eduardo Lalo, que es nuestro especialista en comercio exterior, y más adelante nos va a estar acompañando también nuestra ingeniera Miriam, que es la encargada de sistemas de gestión de calidad, inocuidad y FDA. Nosotros, para los que ya nos conocen, ya conocen un poquito la dinámica. Para quienes no nos conocen, nos encanta que nos pregunten. Las pláticas en los chats han sido muy enriquecedoras eh, y ahí es precisamente donde sacamos el mayor valor, ¿no? Estamos disponibles para ustedes, es una de las dinámicas que tenemos siempre presentes y bueno, el chat está disponible, yo también estoy disponible, vamos a estar abordando algunos temas. Bienvenidos a todos, tenemos planeado durar 90 minutos, normalmente terminamos alrededor de las 7:20, dejamos un espacio para preguntas y respuestas y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a arrancar por lo que nosotros conocemos como los aspectos claves para las exportaciones. ¿Qué es la exportación y cómo es que Hangar Consulting Group ve las exportaciones? En este caso de alimentos, cosméticos, bebidas alcohólicas, pero en general aplica para cualquier producto. La exportación, y lo hemos hablado en otros aspectos, en otros webinars, bueno, es la comercialización de un producto que traspasa una frontera, de un país a otro. Al final forma parte de uno de los pilares que tenemos dentro de la empresa, que es el de comercialización, ¿no? Es un aporte a las ventas, es un medio de ingreso y como tal debe de manejarse dentro de las características que tienen las ventas. Los aspectos claves que manejamos para las exportaciones dentro de nuestra visión de negocio es, número uno, y es algo que hacemos mucho aquí, el cumplimiento de regulaciones. Las regulaciones nos va a permitir desempeñarnos de mejor manera. Nos ayuda obviamente a estar dentro de los parámetros de la ley. Hoy en día el establecimiento de estas normas es cada vez mayor. La tecnología ha venido a favorecer el cumplimiento de las autoridades en términos de revisión, en términos de inspección, y vamos a ver más adelante números
de cómo es que en este caso FDA está trabajando para las inspecciones y las revisiones de los alimentos. Cumplir las regulaciones más allá de que es una necesidad y es una obligación legal, también nos convierte en un mejor competidor. Es decir, que cumplir con las regulaciones se ha convertido en un aspecto de valor, en un aspecto de competitividad ante nuestros, obviamente, competidores, ante nuestra competencia, valga la redundancia. Segundo aspecto clave a considerar, estrategia financiera. Y vamos a hablar de esto un poco, lo hablamos también en el webinar pasado, ahorita vamos a ver algunos de los puntos, pero es súper importante considerar la estrategia financiera y todos los aspectos financieros que conlleva realizar una exportación. Esta logística, este movimiento físico entre un país y otro o entre la unidad de producción y el punto de destino final, ya sea que nosotros seamos los productores, los intermediarios, importadores en el otro lado, que también podemos trabajar de esa manera, es importante, primero que nada, considerar todos los aspectos financieros que esto conlleva y ponerlo sobre la mesa para determinar un aspecto que vamos a revisar más adelante, que es la rentabilidad. Tercer punto, estrategia de introducción al mercado y posicionamiento. Muchas de las personas con las que trabajamos, muchos de nuestros clientes y muchas de las personas que han venido a este tipo de webinars o de los webinars o pláticas que damos tanto en Cámara de Comercio o en Secretaría de Desarrollo Económico, tienen un aspecto muy en común. Conocen a alguien o nos han dicho, oye, es que fíjate que mi primo, que mi tío, le encanta mi salsa o le encanta la salsa que hace la abuela, entonces me están pidiendo que lleve la salsa a California o Arizona porque va a ser un hitazo. Y pues todos estamos enfocados y conocemos el concepto del mercado de la nostalgia, o tenemos un producto que aquí en México ha sido un hitazo y fíjate que ayuda para el sistema digestivo, le quitó las arrugas a mi tía, entonces yo me lo quiero llevar y toda esta emoción mercantil que tenemos de repente, tenemos que agarrarla toda y aterrizarla dentro de una estrategia de introducción al mercado y posicionamiento. Es decir, lo que tiene el mercado, en este caso enfocándonos en Estados Unidos, pero aplica igual para Europa, Asia, Medio Oriente, es un atractivo. ¿Cuál es este atractivo? El principal atractivo que tenemos con este tipo de países es el tipo de cambio. Nos enfocamos en estos países porque queremos vender a un mejor tipo de cambio, porque el precio público representa una ventaja financiera, porque expande nuestras fronteras, porque nos hace sentir que somos una mejor empresa o que cumplimos un objetivo que a nivel empresarial es muy reconocido. Y la verdad lo es un logro. Tenemos que cumplir muchas o ciertas cosas, de las cuales vamos a revisar algunas, que nos ayudan a fortalecer nuestra cadena comercial, pero el cómo es la clave. Nos hemos topado muchas veces con personas que agarran un producto, un pallet, inclusive ponen parte de sus ahorros, inversión, lo ponen en un producto, en esta salsa, en esta crema para las arrugas y la cruzan a los Estados Unidos y bueno, ahora empieza a correr el reloj. La mayoría de los productos que manejamos o los que estamos aquí eh, juntos hoy son perecederos. Por más que sean productos procesados, tenemos o estamos hablando de caducidades de 9 meses, 6 meses, 12, 24 meses máximo, y en cuanto el producto sale, empieza a correr el reloj. Entonces, en lugar de ser un beneficio, empezamos a sentir la presión de que tenemos el producto del otro lado. A lo mejor estamos pagando almacenaje o que al final el primo o el tío no nos pudo llevar con las personas que conocían, que yo conozco al vecino que tiene las tiendas de no sé quién. Y en la vida real, los que estamos corriendo el riesgo y estamos poniendo el dinero en la mesa, pues somos nosotros. Entonces, considerar esta estrategia de cómo vamos a llegar al mercado, cómo nos vamos a dar a conocer y cómo nos vamos a posicionar para que la gente nos conozca y obviamente eventualmente nos compre, va muy de la mano de la estrategia financiera también. Y el último punto, que es un aspecto súper clave para lograrlo, es la logística y la conectividad. Y aquí ya hablamos de físicamente el traslado del producto de un punto a otro. Eh, Estos, y los ponemos ahora sí que de esta manera, están enlazados dentro de este círculo que pusimos gráficamente para demostrar también que hay una interrelación. Es decir, para poder lograr entrar a un mercado, se tiene que hacer de manera física y es donde entra la logística. Entonces, dependiendo de qué mercado es el que vamos a atacar, cómo nos vamos a posicionar, tenemos que considerar el cómo vamos a llegar a él. Y ahí es donde entra la logística y la conectividad. La manera en la que lleguemos a ese mercado puede y va a tener un aspecto financiero relevante para nosotros. Es decir, el ejemplo más común que tocamos aquí, ¿no? Estamos del Bajío o de Ciudad de México o en nuestro caso de Jalisco en Guadalajara
tenemos que llegar a California, ¿no? Y las rutas pueden ser por el interior o por el interior de los Estados Unidos. Podemos hacer una L, llegar de Guadalajara o del Bajío a Texas y luego irnos por el interior de los Estados Unidos hasta California, o podemos irnos por el interior del país bordeando Sinaloa hasta llegar hasta la frontera. ¿Cuál es más tardado? ¿Cuál es más costoso? ¿Cuál es más riesgoso? Todos estos aspectos son elementos importantes que tenemos que considerar en términos de tiempo y de costo para que nuestro proyecto sea efectivo. Marcando estos 4 puntos y enlazándolos entre sí mismos, abrimos precisamente con los temas de mitos y realidades en la escuela. Recordando nuevamente, el chat está disponible para ustedes para cualquier duda. Vamos a hacer un recuento rápido del webinar pasado, que es el que da pie a este webinar. Es la parte 1 de mitos y realidades para la exportación de alimentos a los Estados Unidos. Y solamente para quienes ya lo tuvieron, reforzamos un poquito. Para quienes no lo tuvieron, solamente vamos a tocarlo de manera muy breve y les recordamos que nuestros webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube. Mito número 1. Existe un sello de aprobado por FDA que podemos poner en nuestras etiquetas. Resumen y recordando, la respuesta es no. El uso del escudo de FDA está regulado por la ley de los Estados Unidos y no funciona de esta manera. Los alimentos, los cosméticos y las bebidas alcohólicas, que son los productos que nos competen, no tienen una aprobación por parte de FDA, es decir, FDA no aprueba estos productos. FDA da registros para algunos productos que son los productos controlados, como pueden ser dispositivos médicos, materias primas médicas o medicamentos puntualmente. Pero en general, estos sellos de aprobado por FDA no nomás no son veraces, sino que además son ilegales y pueden ocasionar un problema si tu producto lo lleva y vas a cruzar en aduana. En el webinar pasado se toca un ejemplo de un cliente al que le sucedió y qué tuvimos que hacer para corregir. Mito número 2. El tamaño de la tabla nutrimental se debe ajustar al tamaño de mi empaque. Uno de los servicios que realizamos nosotros mucho aquí es la parte de revisión de etiquetado y el establecimiento de los lineamientos gráficos de la tabla nutrimental. La respuesta otra vez para este mito es no funciona de esta manera. La tabla nutrimental, en el caso específico de FDA, está regulada por las unidades en pulgadas cuadradas o centímetros cuadrados en su equivalencia de la superficie de impresión. Así es como, o de la superficie que permite impresión, y es como lo establece la ley. Es decir, nosotros decimos, tengo un frasco y bueno, pues la etiqueta cubre solamente medio frasco, por lo tanto no me cabe la tabla nutrimental y pues no la puse o la hice chiquita o la cambié, no se puede. La FDA no nos permite esto, va a decir, el pensamiento lógico que tiene la autoridad es, si te cabía, dentro de este frasco tienes tantos centímetros cuadrados, por lo tanto, si te cabía esta tabla y esta es la tabla que debes usar. La ley también es consciente, hay distintos formatos de tabla, hay distintas alternativas, también hay reducciones, hay ciertos lineamientos de tipografía que tenemos que mantener, pero todo va a depender de qué tipo de producto, qué dimensiones tiene el envase o el empaque y cómo está constituida la etiqueta. Lo primero para la autoridad es la información al consumidor. Y esto se lo pueden llevar como tip. Siempre el criterio de la autoridad va a ser si le informamos al consumidor de manera correcta y si la información se está desplegando de manera correcta hacia el consumidor. Como personas que nos interesa vender nuestro producto o posicionar nuestro producto, normalmente consideramos elementos gráficos, que se vea bien la marca, que se vean bien los colores. Este no va a ser el primer criterio de la autoridad. Entonces, primero va la información clara y concisa hacia el consumidor y después podrán venir los demás aspectos, ¿correcto? Mito número 3. Los mismos elementos de la tabla nutrimental mexicana funcionan para la tabla nutrimental americana. No todos y no son suficientes. Hubo un cambio en la ley de los Estados Unidos en función de los micronutrientes y las cantidades recomendadas para la población que se utilizan en las tablas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una tabla eh, mexicana que ya está cumpliendo con la norma 051, nos van a faltar algunos elementos para cumplir con la información que nos pide la tabla de la FDA y por lo tanto no alcanzaríamos a cumplirla. Se queda cerca, pero no es suficiente. Mito 4. La FDA no se dará cuenta si no declaro colores que uso o si le usé poco. La respuesta es no, se vio muy claro en el webinar pasado.
el uso indebido o la no declaración de colorantes es la principal razón de rechazos de productos alimenticios entre México y los Estados Unidos. Se habló extensamente de qué y cuáles son los colores que podemos usar y cómo se da cuenta la autoridad de esto a través de detenciones y análisis. La FDA utiliza un sistema de análisis químico denominado cromatografía de alta precisión, por lo tanto, aunque uses poquito, sí se van a dar cuenta. Mito número 5. Puedo poner los beneficios de mi producto en mi etiqueta porque sirven para el marketing. Y esto es algo súper ambiguo, pero lo vamos a reducir a 2 puntos. El primero es, tiene que ser verídico. Eso es lo primero. Nosotros no podemos decir algo que no haga mi producto y que tampoco se pueda comprobar. La segunda parte es, si se puede comprobar, hay un mecanismo de comprobación. El que yo diga que mi producto hace A o hace B no es suficiente. Necesitamos cumplir con los protocolos científicos o los protocolos médicos en estos casos para poder cumplir con lo que la ley establece. Si no lo hacemos, nos van a catalogar como, otra vez pensando en el consumidor, como que estamos siendo confusos o estamos intentando engañar al consumidor y de esta manera también podemos tener un problema. Mito número 6, puedo usar la misma etiqueta para ambos países. Se toca también extensamente el tema. Las leyes a partir de que cambian tanto en México como en Estados Unidos a través de FISMA y en el caso de México a través de los octágonos del 051, son incompatibles por muchos aspectos. El principal elemento es que el espacio no nos va a dar para cumplir las dos normativas, pero sí pueden ir al webinar y ver puntualmente qué y cómo le hacemos para poderlas meter todas en una etiqueta y por qué no funciona. Ahí tenemos un ejemplo también que gráficamente lo utilizamos para empezar. Este es el recuento del webinar pasado, de algunos de los temas que se vieron y de cómo los estuvimos manejando. Dicho lo anterior, arrancamos de lleno al mito número 1. Mito número 1. Tengo que recuperar toda mi inversión en el primer envío. Vamos a recordar lo que comentábamos al principio de qué es la exportación, de cómo la exportación nos ayuda a crecer nuestro alcance comercial y cómo esta exportación nos ayuda a lograr territorios o mercados distintos que estamos intentando lograr, ¿no? Entonces, cuando exportamos, como en cualquier negocio, existen egresos, ¿no? Pueden ser costos, pueden ser gastos, pueden ser inversiones, dependiendo de cómo determinen ustedes la estructura de estos egresos. Pero en general vamos a llamarle egresos, ¿no? Podemos adherirlos al precio del producto por unidad. Por ejemplo, costos de producción, gastos de venta, promoción, logística, márgenes, impuestos o aranceles. También tenemos inversiones que también son egresos o pueden ser parte del costo, pueden ser gastos, pero que tenemos que tomar en cuenta para que el negocio funcione a largo plazo. Por ejemplo, la implementación y cumplimiento de regulaciones. Esto pueden ser buenas prácticas de manufactura o pueden ser certificaciones. Pueden ser permisos y registros en caso de que nuestro producto esté regulado, como puede ser el tequila, simplemente un registro en el PTB, un producto ácido que se tenga que registrar, registros de marca, fianzas aduaneras para cruce, seguros, inversiones en marketing y muestreo o eventos de promoción como las misiones comerciales, expos o cualquier otro tipo de evento al que asistamos. Sin embargo, si aumentamos todas estas inversiones a nuestro primer pedido, y así es como calculamos nuestros precios, estaríamos automáticamente fuera como competidores. Como lo hemos mencionado en la parte 1, exportar es un negocio a mediano, largo plazo. Normalmente no se va a recuperar el 100% de nuestra inversión en el primer envío. Posiblemente tampoco suceda en el segundo, posiblemente no suceda en el tercero. Es decir, tip número 1 para desbancar este mito. Tenemos que considerar la exportación como la apertura de un negocio nuevo. Aun y cuando se finque sobre un negocio actual, que es la comercialización de productos que ya tenemos que considerar que invadir un mercado, penetrar un mercado, como lo decíamos hace rato, tiene distintas consideraciones, requiere distintas cosas. Y así como tal vez nos tomó cierto tiempo y cierta inversión pasar de 0 a X en México, nos va a pasar un tiempo y una inversión pasar de 0 a X en un mercado extranjero. Por lo tanto, estas inversiones tenemos que considerarlas a través del aspecto financiero que nosotros llamamos, bueno, nosotros, pero están considerados tal cual como la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad es lo que normalmente conocemos como la utilidad. ¿Qué nos deja? ¿Cuánto nos deja?
¿Y qué hacemos con ese? En Hangar, para ejemplificar el qué y el por qué, hablamos de dos rentabilidades: rentabilidad de producto y rentabilidad de operación. Y esto nos va a ayudar para calcular los precios que vamos a utilizar para la exportación de dos maneras. La rentabilidad de producto es la ganancia que permite obtener un producto restando el costo del producto contra el precio de venta. Y la rentabilidad de operación es la ganancia o pérdida que arroja una operación comercial restando los egresos de los ingresos obtenidos. Lo voy a poner muy claramente. Hablamos siempre de un producto muy básico y que todos conocen, que es, por ejemplo, el café. El café es un producto rentable. ¿Por qué? Porque lo puedo comprar a uno y vender en dos. Es decir, si yo produzco o revendo un producto con un costo de uno y un precio de venta de dos, tengo un diferencial de $1. Entonces, mi producto es rentable. Tal cual, hay una rentabilidad. Si yo agarro este producto que es rentable y lo meto en una operación que es muy costosa, vamos a decir que yo vendo 2 o 3 cafés que son rentables por sí mismos, pero luego voy y rento un local en la plaza más cara de la ciudad que ustedes piensen, o voy a ir y voy a rentar un local en la torre más alta de Dubái y voy a contratar a los mejores baristas de Italia, pero solamente voy a vender 3 o 4 cafés. La gente tiende a decir, no, es que no es negocio, es que no sale, por lo tanto el producto no es rentable, y la realidad es que no. El producto sí es rentable, lo que no es rentable es la operación, es decir, los egresos o el costo de operar esa cafetería en la Torre de Dubái no va en relación con el volumen de venta. Eso no quiere decir que el producto no sea rentable. Si nosotros vendiéramos 3 millones de cafés con $1 de diferencia, la operación sería rentable. ¿Y cuál es la diferencia? Que en muchas ocasiones la operación o los costos de la operación las definimos nosotros. ¿De qué manera? A través de los gastos de marketing, de los sueldos que ofrecemos, de la ruta logística o de algunos servicios que nos presten precisamente para operar lo que nosotros estamos haciendo. Y de ahí abrimos dos formas de calcular el costo, que es lo que decíamos. El precio, perdón, lo podemos calcular en función del costo o en función del precio. Y ahorita vamos a ver la segunda parte. A partir del costo de producción, lo que hacemos es adicionar un margen de utilidad, además de considerar las variables que vamos a necesitar para que la venta se logre, como pueden ser los volúmenes, precios, tiempos, financiamientos. Este método tiene la desventaja de que el precio del exportador que determinamos nosotros como exportadores puede ser demasiado bajo en el mercado, lo que podría generar desconfianza. O en el mejor de los casos, se estará dejando de ganar. También puede tratarse de un precio muy alto que no sea competitivo en el mercado. Ejemplificamos otra vez con el producto. Tengo un producto A que me cuesta 1 y yo lo vendo a 2. Yo le puse un margen de ganancia del 100%. Pero yo voy al mercado X, que es donde quiero poner mi producto, y resulta que ese producto, ese café en el mercado X, no se vende en 2, se vende en 4, en 5. Entonces, aunque yo haya fijado una fórmula de adición a mi costo, realmente estoy dejando de ganar. En la segunda manera, lo vamos a hacer al revés, partiendo del precio de mercado. Esta técnica consiste en determinar el precio de venta con base a un precio definido en el mercado. Partiendo de ello, se realiza un retroceso de gastos a efectos de identificar la utilidad que el mercado permite. Y para ello es necesario comparar nuestros costos contra el precio del producto puesto en la planta, o que es lo mismo al precio de mercado, restar los gastos relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Voy a agarrar el precio base de mercado, a cuánto se vende el producto en el mercado que quiero llegar, o cuál es el precio de mi competencia. Le voy a quitar todos los gastos relacionados de ponerlo en ese mercado y todos los gastos relacionados de lo que ya hablamos al principio, que es introducción y posicionamiento. Y eso me va a dar teóricamente la ganancia. ¿Cómo determinamos si es el correcto o no? Si nos siguen en nuestras redes, por ahí hay un post que tiene un diagrama de Venn, básicamente, que establece cómo fijar un precio de mi producto. ¿Y en qué se basa? Bueno, el precio del producto va a tener que estar fijado en un punto medio, entre lo que el mercado permite, que es lo que estamos hablando del pricing, lo que yo necesito ganar como empresa o como persona que está partiendo del costo, y las necesidades financieras que estamos estableciendo como empresa o como proyecto a mediano o largo plazo.
que normalmente partimos de gastos fijos, pero hay que considerar gastos fijos más a dónde quiero llegar. Ese sueño, ese objetivo empresarial que tenemos nosotros, tiene un precio. Hay que conseguir el punto de equilibrio entre el sueño económico que tenemos, el costo que nos permite nuestro producto y el precio que determina el mercado para reducir los riesgos de fijar estos elementos. ¿Y qué y cómo y dónde lo puedo vender y a qué precio le voy a dar al distribuidor y si lo vendo en tienda o lo vendo yo o lo vendo en un e-commerce o a quién se lo doy? Hay un montón de preguntas y a pesar de que es un tema bastante largo, vamos a intentar acomodarlo de manera clara para poderles ayudar un poco a fijar si es que tienen alguna duda al respecto, ¿no? El dónde lo vendo es el canal, ¿sí? Retail, tienda, anaquel, básicamente. Industrial, puede ser materia prima, puede ser a granel, puede ser el mismo producto que se venda en distintas presentaciones. Puede ser un producto que yo lo vendo en barricas o en galones de 200 litros o que lo hago en chiquito y le pego una etiqueta y también lo vendo en anaquel. Entonces, por retail vamos a entender tiendas, anaqueles, autoservicios. Por industrial vamos a encontrar todo lo que se vende para ser reprocesado. Básicamente vendemos un ingrediente. ¿Sí? Muy parecido, pero no lo mismo que el tema de food service. Ahorita nos vamos a ir por cada uno. Pero el food service tiene la característica de que de que va enfocado a la industria, ¿no? A la industria restaurantera en un canal que normalmente se le conoce como Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, y tiene la función de ser un aditamento o utilizarse para la producción de alimentos que van directo al consumidor. No así en el industrial, que pudiera ponerles, por ejemplo, un ejemplo de aceite de maíz que se puede usar para freír o se puede usar como un aditivo. Hay muchas funciones, pero se va a vender a granel. Maquila o marca blanca, que es como más se conoce en los Estados Unidos, que es básicamente que mi producto está adecuado a la marca de un tercero y se va a vender bajo la marca de ese tercero. Y el canal digital, muy famoso ahorita, e-commerce, ¿no? El cómo se transmite el producto de una parte a la otra. Estas siglas, que a lo mejor algunos ya las tienen muy claras, B2B, B2C o B2B2C. ¿Qué quieren decir? Algunos ya lo tienen muy claro, otros no, pero parece que estamos haciendo un trabalenguas ahí con tantas letras. B2B quiere decir business to business, B2C, business to consumer y B2B2C, business to consumer. Pero igual, pues sí, suena muy padre, muchas letras, pero ¿qué quiere decir? B2B quiere decir de negocio a negocio, comercialización de un producto entre negocios. Por ejemplo, todo el tema que sea food service o sea retail, que es anaquel, no es que yo le esté vendiendo al consumidor, no está viniendo el consumidor, mi mercado primario, mi target persona, a comprarme a mí. Hay una persona, un anaquel o un intermediario que vende mi producto físicamente a otra persona. Entonces, el 90% de las actividades, que dan ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesitan muchos intermediarios comerciales para llegar a otro punto geográfico y que este producto se entregue en las manos de un consumidor. B2C es básicamente de business to consumer, del negocio a el consumidor. En este caso, para exportación es muy complejo. ¿Cuál es la forma que se puede lograr? Bueno, que tengamos una sucursal básicamente, que encontremos la manera física de entregar el producto al consumidor o a través del e-commerce. El e-commerce sí nos permite entregarle directo al consumidor siempre y cuando no sea a través de uno de estos gigantes del e-commerce que todos conocemos como Amazon o Mercado Libre, porque entonces entramos al último punto que es el más normal dentro de las actividades de exportación, que es B2B2C, es decir, de un negocio a otro negocio al consumidor. Aquí van a entrar las cadenas de autoservicio, van a entrar todos estos gigantes, van a entrar todos estos intermediarios comerciales que me van a comprar el producto o me van a retener el producto físicamente hasta que el consumidor lo tome y lo lleve para su uso personal. ¿De acuerdo? La industria maneja y tiene márgenes en general. Cada industria tiene sus particularidades. Mientras más alta sea la rotación de un producto, que entramos hasta el punto de commodities, normalmente los porcentajes bajan. Cuando un producto es de alto valor o de baja rotación, normalmente los porcentajes aumentan. Pero en términos generales,
los porcentajes y las condiciones de comercialización entre estos canales son los siguientes. Para retail, normalmente las tiendas, establecimientos van entre un 35 y 40%. En el industrial, normalmente no hay, o más bien normalmente no existe un aumento de precios porque se va a consumir el producto como un ingrediente, ya lo decíamos, parte de un proceso, es un intermedio. Y normalmente aquí las comisiones van entre un 1, 3 o hasta el 5% a través de representantes de venta o intermediarios. ¿Por qué representantes de venta y no business intermedios? Porque normalmente aquí ya hay un intercambio de información técnica, información de calidad, certificaciones, y los volúmenes son muy grandes o de mediano a grande, y por lo tanto los márgenes se reducen, los precios son más competidos y no te dan los márgenes para repartir esta cadena. En el caso de Maquila o marca blanca, bueno, el cliente domina el precio directo al consumidor y lo único que tenemos que hacer nosotros es considerar una ganancia. En Maquila o marca blanca es un ejemplo perfecto de cuándo utilizar el precio a través del costo, ¿correcto? Food Service se vende directamente, es igual, para nosotros es un cliente, puede ser un precio mayoreo, si es que establecemos un precio mayoreo, y los márgenes van a depender de nuestro producto, y a través del e-commerce igual, nosotros fijamos el precio directo al consumidor, pero estamos sujetos de los porcentajes que nos cobran normalmente las plataformas, y ya sea que integren o no el costo logístico, hay que considerar. En el caso de plataformas muy grandes como Amazon o como Mercado Libre, tienen un costo por todas las operaciones logísticas, te cobran por el almacén, te cobran por la logística, algunos te piden descuentos para ocasiones especiales, acaba de pasar el Cyber Monday, acaba de pasar el Black Friday, entonces tenemos que considerar toda esta parte. Y como ya comentamos en los canales y en el cómo, pues bueno, ¿quiénes son las figuras que están trabajando para que nuestro producto llegue a las manos del consumidor? Tenemos pues estas tres principales figuras, los importadores, con los cuales tienen la normativa y la infraestructura, tanto operativa como física, para realizar la importación del producto al país. Normalmente se manejan entre un 10-15%, dependiendo del producto otra vez. Los distribuidores, que habitualmente se aumentan entre un 15 y un 25, también dependiendo del producto y de la operatividad. Y los representantes, brokers o vendedores extranjeros, que se manejan por comisiones, y esto es abiertamente dependiendo del producto y del trabajo que lleven a cabo. Una de las preguntas que más nos hacen es sobre los distribuidores. Es que quiere ser mi distribuidor, es que tengo un distribuidor o estoy buscando un distribuidor. Hay que recordar que el distribuidor tiene, por naturaleza y por definición, la obligación de distribuir el producto. Aquí hay que diferenciar dos palabras muy puntuales. ¿Es tu distribuidor o es tu representante? Hay ocasiones donde van de la mano, pero las responsabilidades y las obligaciones son distintas y son muy importantes dejarlas claras, porque un distribuidor que es tu representante quiere decir que va a hablar en tu nombre, que va a representar tu marca y todo lo que ello conlleva. ¿De qué manera conllevan este tipo de representaciones? El uso de marca, la imagen que van a manejar, el speech o las palabras que van a manejar. Hay representaciones o distribuidores exclusivos, por ejemplo, que tienen redes sociales o que están utilizando redes sociales nacionales. Entonces, la comunicación que ellos hagan va en función de lo que tú debes de establecer. ¿Cómo se logran esas reglas? Bueno, se establecen políticas de distribución o se establecen políticas de lineamientos de uso de marca. ¿Para qué? Para poder ponerle orden a todas estas personas. Y no perder de vista que los distribuidores en la estructura comercial ideal deben de ser clientes. Es decir, su función es la de facilitar que tu producto llegue geográficamente a otros puntos y ellos tienen una ganancia por hacer ese negocio. Por lo tanto, ellos deben de ser responsables de la compra, porque si no, entonces ya forman parte de una alianza comercial que tú tienes. Eh, ¿Cómo planteamos todo esto? Que es la idea. Bueno, sí, son muchísimas personas, son muchísimos nombres. ¿Y cómo le hago? Bueno, todo esto lo tenemos que establecer a través del objetivo comercial. ¿Qué es nuestro objetivo comercial? Es el objetivo de ventas de un producto o servicio con una rentabilidad específica que permite alcanzar el punto óptimo de operación. Se calcula, dividiendo la necesidad económica, cuánto dinero necesitamos entre el margen de contribución de los productos o servicios, es decir, cuánto me deja mi producto cada vez que lo vendo. Aquí hay una palabra o dos palabras que
nosotros consideramos que es el punto óptimo. Cuando hablamos, y desde que estábamos en, no sé, en la universidad o cuando estamos trabajando en cualquier curso inicial de negocio, pymes, CDECOS, etcétera, nos hablan de nuestro punto de equilibrio. ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto económico donde mis gastos equivalen a mis egresos, donde salimos en ceros, como comúnmente dice, salimos tablas. ¿Por qué nosotros establecemos un objetivo comercial en algo que se llama punto óptimo de operación? Porque todos los que tenemos un negocio, todos los que estamos aquí hoy en el webinar y tenemos un interés de crecer nuestra empresa, de exportar y de llegar más lejos, estamos persiguiendo ganancias, estamos persiguiendo crecimiento. El crecimiento cuesta. Nuestros objetivos y nuestros sueños económicos, como hablábamos hace rato de la empresa, todo eso tiene un costo y tiene necesidades. Cuando queremos crecer y comprar una máquina, necesitamos hacer inversiones y todo eso cuesta. Entonces, trabajar para el punto de equilibrio no nos funciona. Trabajar para el punto de equilibrio es salir tablas. Por lo tanto, nosotros manejamos un concepto que se llama punto óptimo de operación. Y este punto óptimo de operación no va en función de salir en ceros, va en función de alcanzar financieramente lo que nosotros queremos para nuestra empresa. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Destinar un porcentaje de nuestro margen de contribución de cada producto para aportar al retorno de la inversión. Es decir, ya que determinamos lo que vamos a invertir para llegar al mercado extranjero, hay que recuperar ese dinero para hacer una de dos cosas. Recuperar la inversión que hizo la unidad primaria, normalmente en México, o dos, destinar los recursos para crecer. Número dos, tener un forecast en conjunto con nuestro prospecto o cliente para poder determinar cuántos pedidos podemos tener en determinado tiempo para tener claro nuestro objetivo comercial. Sabemos que los forecasts son predicciones, ¿no? Y siempre que tenemos esta plática con los equipos de venta, dicen, bueno, ¿y cuánto van a vender? Pues es como decir, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quiero vender? Lo máximo que pueda vender. Pero sí tenemos que ser muy conscientes. ¿En función de qué podemos hacer un forecast? Que también nos han preguntado. ¿Cómo puedo hacer una predicción de ventas que no sea alegre y que sea concisa? Bueno, básicamente hay dos elementos que nos van a ayudar. En un principio hay esquemas más complejos, pero los dos elementos más fáciles para determinar un forecast son los siguientes. Históricos de venta, si es que lo tienen; si no los tienen, entonces información de mercado. Y segundo, capacidad de producción. ¿Cuánto podemos producir? ¿Cuánto podemos poner en el extranjero? Porque esos van a ser nuestros topes y de ahí ya no podemos pasarlos, si no estaríamos haciendo números alegres y números que no nos van a ayudar. Tres, calcular mis precios utilizando una combinación entre costing y pricing. Ya lo decíamos, ahí están nuestros diagramas en las redes sociales donde establecemos un punto medio entre lo que el mercado nos va a permitir y lo que nosotros queremos ganar. Y última recomendación, no es lo mismo calcular un costo para todo el país, ya que enviar a Texas o a California o a Nueva York puede tener distintos costos logísticos y distintos márgenes de venta, por lo que será necesario tener distintas listas de precios o bien precios promedio. Mucha gente dice, ¿qué precio pongo? ¿Qué precio pongo en Nueva York? ¿Qué precio pongo en Texas? Depende del producto. Hay productos que sí pueden tener variación de precio, es decir, que en el norte sean más caros que en el sur, o hay productos que por su naturaleza y por la distribución geográfica, ya sea Amazon o e-commerce, cuestan lo mismo, lo compres donde lo compres. En este caso, vamos a tener que hacer un promedio, prorratear la ganancia o la pérdida logística entre los productos vendidos. Terminamos el mito 1. Era el mito más complejo, pero era un mito muy importante. Hablar de dinero siempre es un poco complejo, pero es, como ya lo decíamos, un aspecto clave. Cualquier duda, sobre todo con temas de costos logísticos, cruces aduaneros, ahí está Lalo listo para responder también sus preguntas. Ya llegó la ingeniera Miriam también. Para todos los que escucharon el resumen de la FDA, también ya están abiertas las preguntas. Mito número 2. ¿Tengo que tener registrada mi marca para exportar? Respuesta, no, no es necesario tener la marca registrada para exportar. Tener un registro de propiedad industrial o intelectual de nuestra marca no es requerido por las autoridades, pero es recomendado para temas comerciales. Tener tu registro de marca en los países donde comercializas tu producto te permitirá principalmente asegurarte que tu marca es registrable y no entrará en conflicto con otra en el mercado destino. Asegurarte de ser el único que puede lucrar con ella y evitar bloqueos comerciales en la marca. Nos vamos una por una. Asegurar que tu marca es registrable. Ha pasado y no es nada raro que nosotros tenemos una marca,
aquí en México, ya sea que esté registrada o no, y queremos cruzar a un país y cuando llegamos al país nos damos cuenta que ya hay alguien que tiene un producto similar o competencia que se llama igual que nosotros. ¿Cómo se establece quién sí y quién no? Principios de derecho. El primero en tiempo es primero el derecho. El que tiene el registro primero es quien puede hacer la explotación de la marca. ¿Y por qué es importante tener estas consideraciones? Por muchas razones. La primera, porque es un tema legal. Si nosotros vamos y vendemos una marca de alguien más en otro país, podemos tener un conflicto legal y tener inclusive demandas. Número dos, nos va a ahorrar dinero en el aspecto financiero. Tenemos casos registrados de clientes que hicieron impresión de bolsas o impresión de etiquetas, mandaron el producto y tuvieron que cambiar todas las etiquetas y toda la marca porque ya había una marca en el mercado similar y se sentía agredida básicamente. Asegurarte de ser el único que puede lucrar con ella, bueno, pues te va a dar a ti la protección. Esta protección de estos clientes que tuvieron problemas va a ser ida y vuelta. Si tú tienes tu marca, tú te puedes defender de cualquiera que esté compitiendo de manera ilegal o desleal en este caso, y te va a ayudar a que no tengas bloqueos comerciales en aduana. En otro webinar también se ha mencionado cómo la aduana ya está participando activamente en la detención de marcas fraudulentas o de marcas parecidas a través de programas de control en aduana que se utilizan sobre todo para controlar la piratería, como en joyería o en perfumes, productos que son, pues vaya, de mucha demanda de piratería. Hay que apegarnos a las siguientes recomendaciones. Las marcas deben registrarse por país y cada uno tiene su costo, sus tiempos y sus procesos para la obtención de la misma. Número dos, que tu abogado de marcas o de propiedad intelectual te presente una viabilidad de registro con un porcentaje mayor a 70% para que tomes una decisión. ¿Y qué es esto? Bueno, los abogados o los especialistas en propiedad intelectual normalmente hacen una búsqueda fonética, gráfica, para determinar si tu registro es viable o no. Si el registro es viable, te pueden decir más o menos en este porcentaje. Y aquí es el porcentaje que estamos mencionando. Número tres, el tener nuestra marca registrada en México no nos da el pase seguro para el registro de marca en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Si yo ya tengo una marca en México, puede que sirva para el registro de Estados Unidos, pero no nos da ninguna garantía. Si tenemos aquí Dulces La Casita y en Estados Unidos llego y ya hay alguien que se llama Dulces La Casita, tenemos que cambiar el nombre. Hay marcas muy importantes que inclusive se manejan por distintos nombres dentro de nuestros países o de otros países, como puede ser el caso de Bimbo, o en el caso de que usamos México de Estados Unidos, bueno, tenemos el de Sabritas, que no se llama Sabritas. Tenemos una pregunta que vamos a usar como referencia. ¿Cuál es el tiempo promedio que el INPI te puede dar tu registro en México y en Estados Unidos? El tiempo promedio en México andamos de 6 meses a 7 meses. Depende de la carga del INPI. Eso es muy importante. En el caso de Estados Unidos es exactamente igual. Las marcas van por la unidad de patente de los Estados Unidos, el USPTO, pero pueden ir de 8 meses hasta un año, si no es que más. Estados Unidos tiene un proceso más profundo, por lo tanto es más tardado, también es más costoso, pero vamos a decir tiempos promedio, México 6 meses, Estados Unidos un año. Eh, si no puedes realizar la inversión antes de exportar, prográmate para hacerlo lo más rápido posible, pero asegúrate de revisar la viabilidad del registro con un experto. ¿Qué quiere decir esto? Si el costo del registro de la marca excede tu capacidad de inversión en este momento, no pasa nada siempre y cuando la marca no sea competida en este momento. Es decir, yo tengo Dulces La Casita, en Estados Unidos me hicieron la búsqueda, no hay nadie que se llame similar, puedo empezar a vender, sí puedes empezar a vender y después necesitas registrarlo lo más pronto posible. En ese caso, si alguien viniera después y registra a la marca, sí tienes forma de pelearla o tienes inclusive forma de ganarla. Es decir, cuando tú puedes demostrar que la usaste con anterioridad a un registro, sobre todo si se hizo con dolo, puedes ganar la marca de lleno en la mesa. No es seguro, así que no hay que tomar los riesgos a la ligera, hay que hacerlo en orden.
Ahora es necesario tener una prueba de uso real. Asegúrate de tenerla al momento de realizar el registro. ¿Qué quiere decir? Antes tú podías ir, pagar y registrar la marca que quisieras. Y decir, pues a mí se me antojó de registrar unas llantas que se llamen La Vía Feliz. Listo, voy, pago y me la dan. A partir de los cambios de la ley, que esto es a nivel internacional, principalmente con los mercados que estamos manejando, Estados Unidos y México. En el caso de México creo que es 3 meses. A partir de, no, sí, a partir, creo que son 3 meses a partir del año. Y en Estados Unidos igual, tienes antes del primer año para hacer algo que se llama declaración de uso. ¿Y qué quiere decir la declaración de uso? La declaración de uso es comprobarle a la autoridad que estás usando la marca. ¿Cómo le puedes comprobar? A través de ventas, a través de la actividad comercial, ya sean facturas, redes sociales, que tu producto esté en aquel, que tu producto esté en Amazon. O sea, es demostrar a la autoridad que estás usando tu marca. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo. A lo mejor es una medida recaudatoria, a lo mejor no, pero sí es muy importante porque ha habido personas que no hacen la declaración de uso y pierden su marca. En el caso de México, así está estipulada la ley. Si llega el vencimiento y no la utilizas, y no presentas la declaración de uso, pierdes la marca y tienes que volver a empezar desde cero. Hay mucha gente que nos ha preguntado, oye, pero entonces voy a perder mi marca y la puede ganar alguien más. Sí y no, por las dos cosas que hablábamos ahorita. Si no te das cuenta, sí te pueden ganar todo el proceso. Pero si estás pendiente de tus marcas y alguien lo metió después de que tú la perdiste por declaración de uso, entonces pudieras apelar a lo que ya hablábamos que es antigüedad, ¿correcto? Hay que estar muy atentos, pero ¿de qué manera nos favorece esto? Bueno, hay personas que iban y registraban marcas y las tienen ahí y ahora sí, en cierta manera nos están estorbando para nosotros realizar nuestro negocio y ahí si no comprueban la declaración de uso, podemos nosotros aprovechar estas marcas que están cayendo en desuso y registrarlas a nuestro favor. Las marcas los registros de marcas tienen en la mayoría de los países, sobre todo los que están apegados al Protocolo de Madrid, una duración de 10 años. Eh, Cualquier duda, que aquí estoy viendo que en el chat, pero creo que también ya están trabajando, ya están contestando los muchachos, entonces. Mito número 3. Con mi contrato internacional me aseguro de que me pague. Como cualquier proceso legal, tener documentación de respaldo como contratos, pagarés, garantías, entre otras, es necesario para poder asegurar un camino directo a obtener un resultado favorable. Sin embargo, el tener un contrato con cláusulas de penalización por ausencia de pago no asegurará el retorno de la inversión en caso de que tu cliente se encuentre en problemas. O lo mejor, o de mejor manera, lo mejor es tener una herramienta para poder comenzar con el procedimiento legal. Normalmente se espera que al momento de acudir con un abogado mercantil experto en contratos internacionales, se encargará de darnos las cláusulas y acuerdos que debemos presentar con nuestro cliente. Pero en la vida real, esto no es tan normal y no se da a la práctica. Nosotros como empresarios tenemos que poner las reglas del juego y presentar y acordar distintas políticas con nuestros clientes, las cuales después se convertirán en cláusulas de contrato y estas las tenemos que pensar a favor de nosotros o a favor de la operación comercial, porque siempre es soltar de un lado y apretar del otro, pero en la disminución de riesgo. Nuestros abogados serán los encargados de determinar la forma, pero nosotros somos los encargados de determinar el fondo. Por lo tanto, algunas políticas a determinar de manera general para la exportación son los siguientes. La determinación de Incoterms y puntos de entrega. Para los que ya están familiarizados, esto es parte normal de la comercialización. Para quienes nos están acompañando por primera vez, el Incoterm es el que determina la responsabilidad del vendedor y del comprador. ¿Dónde te voy a entregar? ¿Dónde me vas a pagar? ¿Hasta dónde eres responsable tú? ¿Hasta dónde soy responsable yo? Básicamente, es el vámonos poniendo de acuerdo, ¿no? Precios internacionales con revisiones periódicas. Precios internacionales van a depender de muchas cosas. La principal, obviamente, qué producto estamos manejando. Hay productos que se denominan de libre mercado, como pueden ser los productos frescos. Vamos a hablar del limón o vamos a hablar del aguacate, que están establecidos en función de la oferta y la demanda. Hace algunos años hubo una plaga de cítricos aquí en México y el limón se fue por las nubes y así funciona. El libre mercado nos va a determinar el precio del mercado y tenemos que estar pendientes de qué precio se está vendiendo para no quedarnos fuera. Hay productos que entre que lo cortaste y lo empacaste y llegó a su destino en Canadá 4 o 5 días después, cambió el precio y le terminas perdiendo.
Responsabilidad de actividades de reporteo mensuales. Cuando tenemos distribuidores, intermediarios, vendedores, comisiones, etcétera, es importante considerar qué se está vendiendo, cuánto se está pagando y cómo va la actividad. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Bueno, aquí a la izquierda le pusimos un iconito que dice Fraud Alert, cuidado con el fraude. Fraudes comunes que hemos visto en función de esta recomendación. Te compran el primer pedido de contado, el segundo de contado, el tercero de contado y al cuarto se atrasa un poquito. Uno ya creó confianza. Ah, pues siempre me ha comprado bien, siempre me ha pagado bien, sí, pero el cuarto ya se atrasó. Te lo pagan 15, 20, 30 días después y después te piden otra vez y ya lo soltaste con crédito. Y al quinto te piden 3 o 4 veces el pedido que te habían hecho y en ese momento te dejan de pagar. Entonces, es importante considerar que en ese pedido grande en el que dimos crédito y que ya no nos pagaron, podemos perder todo lo ganado o hasta más. Todo lo que ganamos en el contenedor 1, 2, 3 y 4 lo vamos a perder en el 5 y 6 si es que no me lo pagan. Pues mucho ojo con los reportes y el comportamiento comercial. Responsabilidades y actividades de marketing, así como presupuestos, degustaciones, muestreos, eventos. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo pones tú? ¿Lo pongo yo? Nos vamos a medias. Determinamos un porcentaje de precio para el marketing. ¿Por qué? Porque la actividad en Estados Unidos es más cara, porque la mano de obra en Estados Unidos es más cara. Si yo tengo un producto que requiere tener degustaciones y demostradoras, es una actividad que es cara en Estados Unidos y si no la consideramos o no nos ponemos de acuerdo de quién la va a implementar, podemos terminar perdiendo. Políticas de crédito, hasta donde nosotros podamos superar el riesgo de la inversión. ¿Cuánto voy a dar de crédito? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Qué es lo más importante? ¿A quién le vendo? No porque sea de un país extranjero, es una persona confiable. Es muy triste tener que decir esto, pero personas con poca ética y poca moral comercial existen en todos los países y a lo largo del tiempo que tenemos trabajando en esta industria hemos sabido de fraudes y de personas que han ocasionado pérdidas muy grandes en países europeos, en países asiáticos, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, políticas de crédito. Hay un background check, una revisión de actividades anteriores, se puede revisar buró de crédito empresarial, establecimiento físico, qué información te puede proveer, conocer. Nosotros hemos invitado a algunos de nuestros clientes a que vayan y visiten físicamente a la persona y al final sabemos que no es garantía. Nada es garantía, hay personas que montan muy bien todo, que tienen su oficina rentada y al final del día puede ser fraudulento, pero todo está en función de la disminución de riesgos. Y para disminuir los riesgos hay que conocer derechos y usos de marca, ya lo habíamos hablado, quién va a usar nuestra marca, cómo la va a usar, cuáles son los lineamientos gráficos, cuáles son los lineamientos de uso y las penalizaciones y garantías. Penalizaciones y garantías sobre todo cuando hay contratos de compraventa, hay órdenes de compra o hay un compromiso. Es decir, yo vengo a México y quiero comprarte 200,000 cajas de dulces La Casita. Y para que eso suceda, tú tienes que invertir. Yo voy a tener que comprar una máquina nueva, voy a tener que comprar personal y nos emocionamos y estamos muy felices de que vamos a poder hacer esta venta. Sí, ¿y qué pasa si después me dejan de comprar? El que tiene la responsabilidad económica de pagarle a estas personas y de pagar estas máquinas somos nosotros. Entonces, ahí entra la parte de penalizaciones y garantías, pero hay que ser muy realistas y muy puntuales. La intermediación internacional es lenta y es cara. ¿Por qué se dan estos fraudes dentro de otros países cuando nos compran a productos mexicanos? Porque es muy complejo cobrarles. No es imposible, pero es muy complejo. ¿Por qué entonces cuando ya una empresa tiene cierto nivel, nosotros recomendamos que se cree una sociedad o una figura intermedia en el país de destino? Porque este riesgo se disminuye más del 50%. Es decir, si yo tengo una empresa que le vende a otra empresa en Estados Unidos y no me paga, el riesgo de que yo no cobre se disminuye en más del 50%. Hay muchas empresas inclusive, y nos ha tocado a lo largo de nuestra vida en este rubro, que al momento que se enteran que tienen una empresa filial en los Estados Unidos, no realizan la compra. ¿Y eso qué nos dice? Que tenían toda la intención de dejarte de pagar o tenían toda la intención de no entrar, pues, ética y moralmente comercial, en esta actividad comercial.
¿Hay elementos para protegernos? Sí, sí hay elementos para protegernos. El más común y más antiguo en derecho en comercio internacional, cartas de crédito. ¿Qué es una carta de crédito? Es un documento intermediario que garantiza dos cosas, que vas a surtir y que la contraparte va a pagar. Porque la discusión, y lo decía con el tema de los Incoterms, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Y si te surto y no me pagas, y la contraparte te va a decir, y si te pago y no me surtes, entonces siempre quedamos en un punto medio. La carta de crédito es un documento donde básicamente el depósito, el dinero se queda en garantía, normalmente en manos de un banco, de una institución financiera, que va a liberar el pago contra ciertas condiciones que sucedan. Yo voy a entregar el producto va a venir en estas condiciones y una vez que el banco determina que eso se dio de cierta manera, libera los fondos y te pagan. Ese es uno de los instrumentos más comunes, ya se utiliza desde hace mucho tiempo. Hoy en día hay otros elementos que nos han ayudado mucho a reducir los riesgos de fraude y de impago, como puede ser el factoraje. ¿Qué es el factoraje? El factoraje es un mecanismo financiero que te adelanta el pago de las facturas. ¿Y cómo te ayuda esto? Bueno, en Estados Unidos los créditos son una forma tradicional de comercialización, entre 21 y 90 días. Cuando tú eres una empresa pequeña y tienes que, en términos de flujo, absorber toda la operación de manufactura, de logística, de comercialización superior a los 30 días, se vuelve muy complejo. Ahí es donde entran estas instituciones y te dicen, yo te pago el 70, el 80, el 90% de tu factura a los 4 o 5 días que entregaste y te voy a cobrar una comisión. Estas empresas, más allá de que te cobran una comisión, la mayoría de las que están haciendo factoraje actualmente están asumiendo los riesgos financieros del no pago. Es decir, ellos hacen su investigación a los clientes porque el crédito se lo están otorgando a los clientes. Entonces, utilizar a estas intermediarias de factoraje no solamente nos ayuda a tener nuestro dinero más rápido y poder darle vuelta y tener todos los beneficios financieros que de ahí conllevan, sino que ellos nos están ayudando también a evaluar la actividad comercial y el historial crediticio de nuestros clientes y por lo tanto a disminuir el riesgo. ¿Y como esto? Bueno, contratos, cheques, referencias comerciales, hay un montón de actividades que podemos relacionar, pero sí hay que tenerlas en consideración porque una vez que entramos en este tema es muy complicado cobrar. Mito número 4. Si mando mi producto de México, no pago aranceles aunque lo haya traído de otro país porque lo traje, porque lo mandé de México y México tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Correcto? No. Falso. Las normas o reglas de origen contempladas en los tratados internacionales comerciales son utilizados para determinar si las mercancías cumplen con los criterios o requisitos establecidos para ser consideradas originarias de ese país o grupo de países, lo que permite acceder a tratamiento preferencial arancelario y o eximir el cumplimiento de derechos aduaneros para mercancías que son objeto de las operaciones de comercio exterior. ¿Qué quiere decir este párrafo? Las normas de origen establecen las reglas para saber si el producto es mexicano o no. ¿Cómo sabemos si es mexicano o no? Hay gente que dice, es que yo compré, no sé, bambú de China y lo corté en pedacitos y lo mandé a Estados Unidos y por lo tanto, como lo mandé de México a Estados Unidos, entran debajo del TEMEC y no pago aranceles. No es cierto. ¿Qué es lo que dicen las normas? Que los productos pueden ser totalmente obtenidas o producidas enteramente en un punto, es una producción utilizando mercancías originarias en ese punto o es una producción utilizando mercancías no originarias. Y dentro de estas normas o reglas de origen viene algo que se llama grado de transformación. Es decir, si yo agarro bambú chino y lo corto, sigue siendo bambú chino. No cuenta básicamente como una transformación. Ahora va a ser bambú chino cortado. Cada fracción y cada producto tiene su nivel de transformación y sus características de aplicación de regla de origen para determinar si cambia o no cambia. Una de las principales, vamos a decir, reglas generales para saber si aplica o no aplica es si cambia de fracción arancelaria. Es decir, yo compré bambú de China y luego hice mesas con el bambú. Ahí ya cambiamos de fracción arancelaria, ¿sí?
habría que ver otro tipo de reglas, porque ahí, por ejemplo, sería una producción utilizando mercancías no originarias, es decir, toda la mesa sigue estando hecha de bambú chino, ¿sí? Eh, Hay ciertas reglas en términos de producción y ustedes pueden preguntarse, bueno, pero ¿por qué no? Si ya la transformé en mesa. Todas estas reglas de origen vienen en función de la protección y de las reglas comerciales que el país establece para proteger a la industria. Les voy a poner un ejemplo como muy ambiguo, pero que sirve para identificar el qué y el por qué. México tiene una industria azucarera que protege porque el azúcar es un bien de importancia económica para el país, ¿no? Entonces, si yo tengo bloqueada la importación del azúcar y a lo mejor Estados Unidos compra azúcar de China y la quiere mandar a México diciendo que es de Estados Unidos, no va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que proteger el azúcar nacional. Pero entonces yo agarro el azúcar, la comprimo y hago mesas de azúcar. Entonces, como ya son mesas, ya pueden pasar. No necesariamente, porque si yo paso la mesa y la puedo utilizar con el mismo fin, vamos a decir que paso una mesa comprimida de azúcar y la diluyo en agua y así ya obtengo jarabe y con ese jarabe hago algo, entonces voy a poner otra vez en riesgo a la industria azucarera o a la industria de la confitería, a lo mejor trayendo un azúcar mucho más barata o trayendo un azúcar que puede estar adulterada o contaminada, etcétera. Entonces, es un ejemplo obviamente muy burdo, pero de qué y cómo funciona este tema de las reglas de origen y que no es tan simple. Aquí tuvimos un ejercicio real de un suplemento alimenticio que quería pasar como mexicano y el 100% de los ingredientes que tenían eran de importación y lo único que hacían era mezclarlos y venderlo como suplemento mexicano y ese fue el problema. Los requisitos para obtener las preferencias arancelarias. Bueno, ¿cómo le hacemos para determinar si un producto es mexicano y que en aduana digan si es mexicano, no paga impuestos en función del TEMEC o en el caso de Europa con el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea o a través del Tratado de Asia-Pacífico de Países Pacíficos con 27 países que están firmando, recordando que México es el país que tiene más tratados comerciales a nivel internacional, hay que aprovecharlos, hay que sacarle jugo, tenemos tratados muy importantes con muchos países, obviamente el más grande con Norteamérica, seguido por Estados Unidos. Se está trabajando en protocolos económicos con China, se está trabajando en tratado de libre comercio con Corea, entonces hay que aprovechar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, a través de un papelito que se llama certificado de origen. El certificado de origen es un documento que se utiliza para obtener los tratos preferenciales conforme a los tratados internacionales de los que México forma parte. El certificado de origen es el documento que califica las mercancías como originarias de México, utilizando las especificaciones detalladas en los términos de cada tratado internacional. Es decir, este documento, que dependiendo de a dónde vamos a mandarlo, puede expedirse Secretaría de Economía o no, es el que le dice a la aduana de recepción si el producto es o no mexicano. Y si el producto es mexicano y tiene un trato preferencial en aduana, pues no pagará impuestos o pagará menos impuestos en función de lo que determine la ley. En el caso de nuestro tratado de libre comercio más avanzado que tenemos, que es con el Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, permite que el certificado de origen esté escrito en la factura dentro del complemento de exportación o el exportador puede generar uno con formato libre siempre y cuando cuente con la información necesaria. Es decir, para pasar productos de México a Estados Unidos, el certificado de origen lo expedimos nosotros como exportadores, a través de un escrito libre donde decimos que mi producto es mexicano y por lo tanto se le aplicarán las preferencias arancelarias que esto conlleve. Dices, bueno, qué fácil. La verdad sí, qué fácil, qué bueno, qué confianza. Es parte del mucho trabajo comercial que se ha realizado durante tantos años con Norteamérica, pero hay que ser muy puntuales. Falsearlo es un delito. Entonces tampoco podemos abiertamente decir, me pongo a expedir certificados de origen, aunque no lo sea, porque como siempre estamos de la mano de que haya una revisión y si hay una revisión y no cumplimos o el origen de los productos no los podemos comprobar, es literalmente un delito aduanero. Sigue las siguientes recomendaciones para obtener tratamiento preferencial arancelario y que tu producto cumpla como debe de ser. Es necesario saber el origen de tu producto para el correcto etiquetado de tus mercancías. Es decir, si ustedes van y compran materia prima en algún lado y su nivel de transformación es muy bajo,
hay que saber de dónde viene el producto. Ojo con los productos comunes como las especias, por ejemplo, que de repente no los consideramos, pero mucha de la canela, por ejemplo, es importada. Mucha de la avena que se mueve en México, de la linaza que se mueve en México, son importadas y de repente si fui y la compré en el mercado, sí, pero la linaza era canadiense o la canela era de la India o el chile era de la India. Al final, India y Asia están produciendo ya más chile que México. Hasta las flores de cempasúchil que estamos usando en el Día de Muertos vienen de China la gran mayoría. Entonces hay que estar pendientes de qué estamos usando. Si no estás seguro en qué supuesto cae tu producto, consulta a un experto. La inversión puede llegar a ser mínima. ¿Quién lo hace? Bueno, hay agentes aduanales que tienen una característica especial que es la clasificación arancelaria y tienen un estudio específico en la determinación de normas de origen. Estos agentes aduanales te pueden decir si tu producto cumple, tu producto no cumple, por esto, por esto y por esto, en función de las reglas generales del comercio y de la ley aduanera que son quienes nos rigen. Hay que revisar y estar seguro del origen de tu producto para evitar, como ya decíamos, en lo que son considerados como fraudes, es decir, que no te den gato por liebre, lo mismo, que no te quieran vender Jamaica de Colima, que es muy buena y muy cara, cuando realmente es una Jamaica de Tailandia, por ejemplo, que tiene un valor inferior en el mercado. Y si no existe un salto arancelario, es decir, el producto importado no se transforma y es reclasificado, seguramente no se podrán aplicar. Es decir, si nomás compramos los bambús y los cortamos, muy probablemente no van a poder cambiar y tener un trato preferencial que estamos buscando. Con esto llegamos al último mito. Eh, Mito número 5. La FDA no hace auditorías en el extranjero. Hay mucha gente que dice, bueno, nunca viene, nunca me ha tocado, yo no soy sujeto, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo y de dónde estructuramos esta parte? Solamente vamos a ser muy puntuales con lo que tenemos para poner en la mesa. La estadística de revisión de las instalaciones de FDA en el extranjero, en este caso específicamente en México. La gráfica aquí se ve un poquito chica, pero bueno, de 2009 a 2023 tenemos la estadística. Subidas y bajadas dependiendo de la intensidad y del presupuesto establecido en los Estados Unidos, con una lógica y obvia caída en el 2020 a raíz de la pandemia y que los agentes de FDA los estacionaron, no podían salir. Acaban de retomar en el 2021 las actividades y se puede ver claramente el crecimiento 2021, 2022 y 2023. En los últimos puntos, y les hago un resumen numérico. De FDA, inspecciones foráneas a México en el rubro de alimentos, cosméticos, suplementos y bebidas alcohólicas, tenemos 143 visitas entre el 2020 y 2023, despuesito de que levantaron la prohibición de viaje para la pandemia. En el 2023 tuvimos ya el 55% más visitas que el año anterior y desde el 2009 hasta el año 2023 actual, que ya casi termina, tenemos un promedio de 64 visitas por año en los últimos 15 años que hemos estado registrando. El pico de revisión se dio precisamente antes de la pandemia, con 116, 111 visitas anuales, y se espera con la estructura que está teniendo FDA que se alcancen estos mismos números antes de 2025-2026. Entonces, respuesta puntual al mito, falso el mito. Sí viene FDA, FDA está revisando y cada vez está revisando más. ¿Qué es lo que nos revisan en aduana? Esta es la estadística de revisión de productos mexicanos en la aduana. En este caso son rechazos. Tenemos 14,122 rechazos de productos, otra vez, cosméticos y alimentos. El 99% es alimentos. Cosméticos queda muy, muy abajo. Se ve chiquito igual cuando esté disponible la presentación, lo vamos a poder revisar. Pero en la parte de abajo, la franja morada bajita es cosméticos, lo azul es alimentos. Por lo tanto, el 99% de las detenciones y rechazos en aduana de FDA para productos mexicanos son alimentos. Tuvimos 36% menos rechazos que el año pasado y tenemos un promedio de 1,284 rechazos por año en frontera. Ya lo comentamos, vienen otros webinars. La gran mayoría de estos rechazos a productos alimenticios son por colorantes, por ingredientes, por mal etiquetado y por contaminación. México es un país muy importante en el flujo de alimentos para los Estados Unidos.
la necesidad y la importancia de ida y vuelta. Tenemos un índice de exportación de alimentos superior al 90% y ellos tienen una importación de alimentos superior al 70%. México y Canadá son sus principales socios comerciales en términos de alimentos y a partir de la pandemia México ha venido ganando terreno cada vez más con este tema de el corte de comunicaciones que hubo a nivel internacional y del concepto de nearshoring que está buscando que las empresas extranjeras se acerquen a Estados Unidos de manera geográfica, situándose puntualmente en México, sobre todo en la zona fronteriza. Ahí está el caso de la empresa de autos eléctricos en Monterrey, ¿no? ¿Cuál es la injerencia legal de FDA en los países extranjeros? Bueno, la FDA y las agencias responsables de la regulación de la inocuidad alimentaria en México, en este caso la COFEPRIS, y de la mano del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, tienen una larga historia de trabajo en conjunto. En una ceremonia virtual que se llevó a cabo en octubre de 2020, la FDA y COFEPRIS lanzaron oficialmente la Alianza para la Inocuidad Alimentaria, FSP por sus siglas en inglés. ¿Con qué intención? La intención es que se hagan equivalentes los sistemas de inocuidad y de alimentación entre México y Estados Unidos, reconociendo, perdón, Estados Unidos que México es su principal proveedor de alimentos, todos los riesgos que México no pueda contener desde origen, desde el punto de manufactura, se están trasladando como riesgos en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una continua lluvia de información en términos de los riesgos sanitarios y de inocuidad. Solamente esta semana tuvimos alerta de salmonela en melones y tuvimos otra alerta de E. coli, creo que en sandía. Entonces, están reportando estos riesgos continuamente y se está trabajando muy de la mano con COFEPRIS. A partir de 2016, con entrada en vigor puntual 2018 y que hoy en día es uno de los programas más fuertes de los Estados Unidos, el programa de FSVP, Foreign Supply Verification Program o Programa de Verificación de Proveedores Foráneos, está activo en los Estados Unidos y se trata de la evaluación de proveedores en el extranjero. En este caso, básicamente, si los proveedores mexicanos están cumpliendo con la inocuidad y la norma de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué está trabajando Estados Unidos hacia el exterior? Porque tienen mucho tiempo trabajando hacia el interior y ya sus prácticas o sus niveles de sanidad están muy establecidos. Su sistema es equivalente con algunos países de Europa y es equivalente con el sistema de Canadá, que es su segundo proveedor de alimentos. Entonces, México, en términos de inocuidad sanitaria y de riesgo alimenticio, representa, o más bien las omisiones de México representan un riesgo para la salud pública de los Estados Unidos y por eso se están estableciendo estos programas y por eso es que la FDA puede venir acompañado de este convenio y en muchas ocasiones de personal mexicano como de la COFEPRIS a realizar estas visitas tanto en campo como en plantas de producto procesado. El Centro para la Nutrición Aplicada y la Inocuidad de los Alimentos de CFSAN, que también es el que hace las tablas nutrimentales, envía un aviso anticipado a la autoridad competente responsable de la inocuidad alimentaria en el país, donde la FDA realizará una inspección. La selección de los establecimientos alimentarios para inspección por parte de la FDA se basa en un perfil de riesgo de carácter transversal. Es decir, FDA tiene ya sus matrices de riesgo, su software para determinación y conocen toda la información de cruce y todos los riesgos propios y ajenos y sí le avisa a la autoridad mexicana, que es otro de los mitos que cae dentro de este último mito también, de que pues, la FDA no puede venir porque no es una autoridad mexicana, pero sí puede operar a través de la autoridad que las instituciones mexicanas, en este caso COFEPRIS, SENACICA, SADER, cuando es un tema primario, pueden realizar. La USDA también se mete, pero se mete a través de la FDA porque ellos plantean los lineamientos para los productos frescos, trabaja muy de la mano con SENACICA en la parte de sanidad vegetal y por supuesto de la mano de sanidad animal cuando estamos hablando de productos lácteos, huevo, carne, etcétera, ¿no? Todo de la mano de las autoridades mexicanas y aunque de repente no lo vemos, pero los tratados que firmamos, en este caso el TEMEC, también sientan las bases legales para que esto pueda suceder y para que puedan. Es decir, el TEMEC, aunque lo hablamos mucho, mucho con el tema de los impuestos y los aranceles y las fracciones arancelarias, también plantean elementos de cooperación, como este que estamos conociendo, y también plantean elementos de migración, que a lo mejor es un tema que vamos a tocar después, en cómo un mexicano puede ir y operar empresas en Estados Unidos,
a través de los beneficios que brinda el TEMEC. Con este punto y esperando, bueno, que le den lata ahí también a Lalo y a Miri con algunas de las últimas dudas, cerramos el webinar. Este es nuestro último webinar del año. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí está el recuento de los webinars, donde los pueden consultar. Les recuerdo, en nuestras redes sociales también están todos los datos, pero tenemos el canal de YouTube. Este webinar junto con los otros 4 y los que van a venir y las noticias que también tenemos ahí preparadas para el próximo año para ustedes. Todo va a estar disponible en YouTube, recordando que parte de lo que hacemos en Hangar Consulting Group es acompañarlos, enseñarles. No queremos darles la información y que se vayan por su lado, queremos crecer juntos, queremos retomar nuestro esquema de que somos un equipo con este equipo y que estamos aquí para apoyarlos. Quedamos a la orden como siempre. Siempre tenemos esta dinámica, esta es la última del año, no va a cambiar. Vamos a tener 5 consultorías, 5 sesiones de consultorías gratuitas para los primeros 5 que hagan llegar sus datos. Aquí está la información, aquí están los teléfonos, aquí está el QR, aquí están nuestras redes sociales. Entonces, los primeros 5 que se registren con nosotros, ya sea con Eduardo o con Miriam, a través de nuestras redes sociales, a partir ya de mañana nos vamos a comunicar con ustedes. Muy agradecidos por habernos acompañado en este webinar, muy agradecido por habernos recibido durante todo el año, con mucha emoción. Seguiremos dando estas sesiones de consultoría gratuita, seguiremos dando la información que ustedes nos pidan. Háganos saber sus comentarios, háganos saber su duda, sobre todo háganos saber de qué quieren que hablemos entrando el próximo año, porque estamos preparando, como ya les dije, cosas muy importantes. Y bueno, una vez más, gracias a todos. Vamos a dejar abierto otros 2 minutitos solamente para que se queden aquí con los datos. Y el chat también está disponible. Nuevamente, muchas gracias. Feliz cierre de año a todos ustedes. Nos estaremos viendo en 2024. Muchísimas gracias.